Básicamente, el resumen es que hemos intentado contextualizar el difícil sudoku que representa Trump ahora para la agenda mundial y básicamente yo destacaría tres cosas. Uno, que hasta cierto punto fenómenos como Trump no nos deberían de sorprender después de la mala salida a la crisis que hemos tenido, en mi opinión, por un mal diagnóstico de la misma y este desorden monetario al que nos han conducido el grueso de bancos centrales irremediablemente acaba en desorden político. Luego yo creo, dos, poner de manifiesto que pese a que Estados Unidos ha tenido unos ciclos en donde se han combinado periodos de mayor apertura y periodos de mayor aislacionismo, desde prácticamente el inicio con los padres fundadores, en donde coexistieron la facción liderada por Hamilton, que era más mercantilista, o la de Jefferson, que era más partidaria del libre comercio, hasta la actualidad. Pero pese a eso, yo creo que Trump supone un punto de inflexión muy importante en lo que venía siendo la tendencia desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que era una agenda comercial muy expansiva, de la cual nos hemos beneficiado todos, de tener mejores productos y a mejor precio, y esto pues supone una amenaza para las libertades de todos, pero muy especialmente la de los propios americanos. Y por último destacaría que el riesgo o el potencial riesgo inflacionario desestabilizador que podría tener cualquier arancel o cualquier retroceso que pudiéramos tener en materia comercial en un escenario como el actual, caracterizado por muchísima deuda y mucha liquidez por parte de los bancos centrales, en un entorno en donde ya estamos viendo que la maquinaria de la inflación ya está bastante calentada. Cualquier exceso en un entorno tan complejo como este, que es impredecible de saber, pues es potencialmente muy desestabilizador para la economía, o potencialmente muy desestabilizador. Yo creo que ahora hay tres grandes fuerzas que explican la situación actual. Por un lado, el desorden en política monetaria, que está absolutamente agotada, para mí, desde hace tiempo, prácticamente desde finales de 2012, que yo creo que se debería de haber empezado a revertir este ciclo de política monetaria. No se hizo, entonces se ha estado subvencionando una parte de la economía, de los balances inflados, que únicamente se sostienen por este tipo de interés artificialmente bajo. Este es un punto número uno, que es que los bancos centrales a toda costa están buscando esta inflación del IPC a toda costa para encontrar una velocidad de escape a la crisis. Por otro lado, cabalga encima de la crisis la revolución tecnológica, que rema y es fuertemente deflacionaria, y un cambio demográfico muy importante, un envejecimiento de la población que también podríamos extendernos, pero en suma va en contra de los objetivos de los bancos centrales. Y por último, si estas dos grandes pilares no fueran suficientes, que son de hecho dos fuerzas opuestas, está todo este discurso de incertidumbre política, posverdad, manipulación del lenguaje digna de Orwell, en donde las palabras cada vez más se están separando de sus significados y que complica, o sea, esto es como todo, ¿no? Al final el lenguaje es la materia prima del debate de las ideas, y si alteras el lenguaje es como si estás trabajando o operando con un bisturí poco afilado, y entre todos nos está complicando el solucionar este difícil sudoku que ya de por sí era muy complejo. Yo creo que que claramente hay que apostar por tres cosas, señalaría. Normalizar la política monetaria, reducir deuda y favorecer reformas estructurales que vayan en favor de proteger mejor la propiedad privada, reforzar el principio de imperio de la ley y de igualdad ante la ley, y liberalizar mercados y hacerlos más competitivos, menos leyes, más generales y que se cumplan, y más fáciles de cumplir. A ver, yo creo que en España, y sin ser experto en temas puramente políticos, pero yo creo que es evidente que se ha producido con la crisis un desplazamiento, un corrimiento de opiniones absolutamente hacia la izquierda, en donde el PP poco a poco ha ido fagocitando opciones cada vez más
digamos, de lo que era el credo socialdemócrata, del consenso socialdemócrata, y esto ha forzado, en parte por la propia coyuntura de los nuevos partidos que han surgido, que PSOE pues cada vez se vaya a una izquierda, no diré extrema, sino simplemente más populista, que para mí simplemente es más alejada de la realidad, con políticas que abordan problemas que no existen o que si existen tampoco se van a solucionar con lo que proponen. Y en ese difícil escenario, pues la batalla de los liberales, por un lado podrías decir que se te hace más ardua porque parece que estemos muy solos, pero por otro lado, a nivel estratégico de alguien que se lo mira como de mercado, oye, estamos dejando un espacio ideológico absolutamente vacío y desatendido, y quizás lo que falta es líderes que expliquen bien este diagnóstico alternativo y estas propuestas alternativas que permitirían crecer, ¿no? Y ahí el reto está en que ese espacio que teóricamente lo debería de cubrir el Partido Popular o Ciudadanos, y ninguno de los dos parece que esté por la labor, ¿no? Pues, o sea, magnífico, y yo creo que me voy a autorreferenciar en algunas cosas que decía antes. Yo creo que actos como este, uno, ayudan a juntar el significado y la palabra de manera correcta, o sea, hacen un ejercicio de clarificar el diagnóstico de la situación, que ya es bastante complicado y que seguramente desde medios de comunicación y según qué atalayas pues no se ayuda. Por otro lado, yo creo que permite ensanchar la visión global de los problemas y darnos cuenta de que el fenómeno, o muchos de los fenómenos que estamos viendo aquí en España, son un tema global, y esto del free market yo creo que además favorece cierta identidad europea, y creo que eso me parece tremendamente positivo. Y por último, yo creo que es un poco, ejerce de brújula moral. Yo creo que hace la mayoría o llevamos demasiado tiempo con la moral fuera de plano o fuera de las variables claves que configuran los diagnósticos, los debates y que están en el centro, ¿no? Entonces, yo creo que hoy muchas de las cosas que se han debatido hemos puesto otra vez en el medio de la cuestión el tema moral, el distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, y en intentar entender que el liberalismo no es una cosa de resultados, ni es una cosa porque el PIB vaya a crecer más, sino es una cosa porque es moralmente deseable, porque el hombre ha nacido para ser libre y es sujeto de derechos, y porque el sistema de la democracia liberal es el que mejor se ajusta a nuestra manera de ser y a la antropología del hombre. Y eso me parece, estos tres temas, como los más destacables de los muchos que podría citar.